Saludos amigos televidentes, para todos muy buenas noches. Bienvenidos a este programa especial Desmenuzando el IVA. Yo soy Pedro Rosanales y esta noche tengo varios invitados, entre ellos el presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, también el doctor Iván González Cancel, quien ha sido un fuerte opositor al IVA desde sus inicios. Nos acompaña también el doctor Ricardo Rosselló, quien el pasado domingo convocó a una marcha que resultó ser multitudinaria y que llegó hasta el Capitolio en repudio al IVA. También tengo al abogado y analista Luis Pavón Roca. Pero más temprano el gobernador Alejandro García Padilla abrió las puertas de la fortaleza a Noticentro. Esto para hablar y discutir sobre el IVA. La compañera Luz Nereida Vélez conversó con él y nos trae a continuación la entrevista. Buenas noches, amigos televidentes. Como ustedes saben, estamos en una programación especial para poderles dar todos los detalles referente al impuesto del valor añadido, o mejor conocido como el IVA. Me encuentro en la Fortaleza acompañada del honorable gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla. Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar contigo y con todo el público televidente. Todavía en el pueblo hay demasiadas dudas, todavía en el pueblo hay mucha resistencia, sobre todo de grupos importantes en el país. ¿Cómo podríamos quizás en un cortito tiempo definir o hacer las diferencias entre lo que es el impuesto al valor, ¿verdad? El IVU, ¿verdad? De ventas y uso a este del IVA. Mira, el sistema tributario puertorriqueño no sirve. El sistema tributario, y para definirlo de una manera muy simple, te cobra por trabajar. A todas las personas que trabajan y cobran una quincena o semanalmente, antes de que cogen su cheque, ya Hacienda le ha quitado chavos del cheque. La propuesta que nosotros estamos haciendo es a lo que se está moviendo el resto del mundo. De 190 países que hay, ya 160 lo han hecho. ¿Y qué es? Pues un sistema que promueve el trabajo. ¿Por qué? Porque elimina a casi todo el mundo la contribución sobre ingresos. Eso es lo que quiere decir, Luz, es que de tu cheque, en tu cheque va a haber más dinero, tu ingreso neto aumenta. ¿Por qué? Porque Hacienda no te quita. Si ganas más de 40.000 solteras o más de 80.000 casadas, te quita menos. Se le bajan las contribuciones a todo el mundo. Se excluye, es decir, no pagaría IVA ni la compra, ni la casa, ni el carro, ni la gasolina, ni la escuela, ni el agua, ni la luz, por decir unos ejemplos. O sea que tú vas a tener más chavos de tu lado y como quiera, las cosas en las que más gastamos, que son esas, están excluidas, no pagarían el impuesto. Por lo tanto, la gente sale mejor. Pero eso que me sobra, ¿no se va a invertir en pagar ese 16% por las cosas que yo necesite? Extraordinaria pregunta. Hay que recordar que la inmensa mayoría de tus gastos no pagarían IVA, que son los que he mencionado. Y si cada cual que nos está viendo en sus hogares hace sus cálculos, entiende que en la renta o en su hipoteca, en su carro, en la gasolina, en la luz, en el agua, en la compra, en las medicinas, en la escuela de los hijos, en la universidad de los hijos, se va la mayor parte de nuestro gasto. Y esas cosas no pagarían IVA en nuestra propuesta. Por lo tanto, de lo que se trata es al fin y al cabo de que la gente sale mejor. Y la gente piensa que implementarlo estaríamos haciéndolo como a la trágala, lo que no va a funcionar. Mira, he escuchado eso y hay un contrasentido en sí mismo. Por ejemplo, es un sistema que no se ha aprobado, o sea, está en un proceso de vistas públicas, el informe se hizo público completo y estamos diciendo que se va a implementar por fases. O sea, que el propio argumento se derrota cuando es un proyecto de ley que está ahora mismo bajo evaluación pública. O sea, que está transparente. Por supuesto. Mira, fue curioso ver, para derrotar ese argumento, gente oponiéndose sin haberlo leído. Vamos a hablar sobre eso ya mismito. Se alega que el gobierno no tiene la capacidad, ni tampoco el Departamento de Hacienda, señor gobernador, para implementar este IVA, sobre todo cuando se da, pues, como ejemplo, ¿verdad?, el porcentaje de captación y recaudos del impuesto por ventas y usos, o IVU, que como se sabe, se subestimaron, ¿verdad?, los recaudos que se iban a obtener de captación. ¿Por qué con el IVA vamos a tener esto diferente? ¿No podríamos terminar peor de lo que estamos cuando lo vamos a elevar de un 7 a un 16? O sea, casi 10% más. De las 20 economías más fuertes del mundo, 19 ya cambiaron a un IVA. Y otros países más similares a nosotros, Colombia, México, Chile, la República Dominicana, han ido cambiando. El mundo entero está cambiando a esto. ¿Y qué han hecho? Ellos también tenían sus problemas en sus respectivos departamentos de Hacienda. Pues contrataron compañías expertas, Microsoft, Oracle. ¿Qué nosotros estamos haciendo?
Aquí no se improvisa, estamos buscando ideas probadas en el resto del mundo. Sí, señor gobernador, pero en muchos de esos países se puede cobrar hasta un 24% de IVA, pero entonces el sistema de transportación público paga cero, o sea, para la gente, el sistema de salud paga cero y la educación también paga cero, o sea, el gobierno le retribuye a la gente lo que paga de un 24%. Pero, aquí todavía estamos analizando el problema de la salud y usted sabe que hoy hubo una marcha con respecto a esto. ¿Qué va a pasar? Porque según quiero atender los dos puntos. el presidente del colegio, ¿verdad?, de médicos, señala que el IVA no se le puede pasar al paciente porque hay unas negociaciones ya con unos planes médicos. Quiero atender los dos puntos. En primer lugar, nadie va a decir que el sistema de transportación pública de Haití o de República Dominicana es mejor que el nuestro y tienen un IVA más alto, o el de Colombia o el de Honduras. Por lo tanto, derrotado ese argumento, paso al de los médicos. Lo que no te dijo el presidente del Colegio de Médicos es que, bajo la propuesta nuestra, la inmensa mayoría de los servicios médicos están excluidos del IVA. ¿Por qué? Porque no incluye Reforma, que es la mayoría del país. No incluye Medicare, no incluye Medicaid, no incluye los platinos. Por lo tanto, lo que no te dijo él es que ya están excluidos la mayor parte de los servicios médicos de la mayor parte de la población. El que puede pagar, ese sí pagaría. O sea, el que tiene un plan médico privado. El que puede pagar, pagaría, pero la inmensa mayoría del país que tiene Reforma o que tiene planes subsidiados con fondos federales como Medicare o Medicaid, está excluido. Eso él no te lo dijo. Yo le agradezco, gobernador, por su tiempo, por habernos permitido poderle dar esta entrevista al pueblo y quizás haber aclarado algunas de las dudas, ¿verdad? Porque todavía quedan varias en el tintero, pero sabemos que continúan las vistas públicas sobre este proyecto, así que yo espero seguiremos visitando los pueblos y comunicándonos con la gente. Muchísimas gracias. Ahora regresamos allá a los estudios con Pedro Rosanales. Gracias, Luz. Y de hecho me acompaña en estos momentos el presidente de la Cámara, Jaime Perelló. Muy buenas noches. Buenas noches a ti y al pueblo de Puerto Rico. Usted ha planteado durante el día de hoy, a raíz de toda esta protesta de los médicos, hospitales, que está considerando que los médicos y los hospitales no sean incluidos dentro del pago del IVA. Acaba de escuchar al gobernador decir que ya de facto el plan original es que los que tienen seguros médicos que son subsidiados por el gobierno estatal o federal están exentos. ¿Insiste usted en presentar o de alguna forma aplicar este tipo de exención del pago del IVA a los médicos y hospitales? Aquí lo más importante es que el país sepa que nosotros estamos trabajando esto en conjunto con la Fortaleza y en conjunto con el gobernador. Hay una propuesta de cambiar el sistema contributivo de Puerto Rico, que la base es sencilla, que la mayoría de los puertorriqueños paguen menos contribuciones sobre ingresos. Pero hay unos principios que la Cámara de Representantes desde el día 1, incluso antes de radicar el proyecto, había establecido que se tenían que atender de manera diferente. Los alimentos, los servicios médicos, la educación, los envejecientes y los pequeños y medianos comerciantes. En lo que tiene que ver con la educación, ya se adelantó un anuncio de los presidentes de los cuerpos legislativos con el gobernador que se iba a excluir de la matrícula y de las mensualidades el pago de IVA. Y de igual manera, durante el día de hoy, yo le expresé al país que la Cámara de Representantes va a enmendar el proyecto para que el paciente no tenga que pagar IVA en el momento de pagar los servicios médicos. ¿Por qué? Es una base muy sencilla. Tú no puedes penalizar a una persona cuando se enferma. Tú tienes que, por el contrario, oiga, pero ya el secretario para de la que pueda ser Gobernación, más saludable. Mira, el secretario de la Gobernación ya dijo, reaccionando a sus expresiones y hablando a nombre del gobernador, de que esto depende, dice él. Depende y dice que tiene que ver con el impacto que tenga el no recaudar los fondos de IVA que se esperaban recaudar mediante la educación. Y se habla de que, por ejemplo, son 480 millones que se esperan recaudar directamente de los hospitales y de los médicos. Y que eso, obviamente, si no se recauda, estaría afectando el principio inicial del IVA, que es recaudar fondos para el gobierno usarlos. Cualquier cambio que se haga a la propuesta original, obviamente hay unos recaudos que no van a llegar y nosotros tenemos que buscar los mecanismos de mejor fiscalización, de seguir bajando el gasto público, pero hay un principio, hay una defensa que tiene que hacer la Cámara de Representantes, los sectores más desventajados, y nos parece, como es la mayoría de los países, que esos servicios, lo que tiene que ver con educación y salud, se tratan de manera diferente. Y estamos juntos buscando alternativas para eso, pero ese principio de la Cámara de Representantes lo vamos a seguir, pero de igual manera. Presidente, igual seguimos reclamo, con las vistas públicas, ¿no? Presidente, igual reclamos pudieran hacer los comerciantes, los pequeños comerciantes, pudieran hacer de diferentes sectores de la sociedad, y entonces si a cada uno se le va a dar esa exención,
¿Dónde está y para qué se creó el proyecto del IVA? Bueno, claro, nos vamos ahora a decir que se va a dar excepciones o eliminar todos los sectores que se están presentando en vistas públicas, pero hay opciones que están presentando para con algún tipo de cambio, por el contrario, detonar el crecimiento económico en ese sector, que a la misma vez nos ayuda en los recaudos y al desarrollo económico de Puerto Rico. Pero ¿cómo atendemos el reclamo que puede ser justo y necesario de parte de sectores que entienden que la regresividad del IVA les va a afectar a punto que muchos dicen nos va a llevar a la quiebra? Hay que verlos caso a caso. Los pequeños y medianos comerciantes son una prioridad de la Cámara de Representantes, hay que trabajarlo de manera diferente. Hemos hablado incluso de IVA reducido, 1% del IVA menor en algunos servicios o en algunos sectores para incentivarlos, para protegerlos, para desarrollarlos. El proyecto no está escrito en piedra, pero el principio, y yo creo que el país me escucha, el principio de bajarle las contribuciones a la clase media trabajadora, en eso estamos enfocados. El mecanismo es siendo más efectivo, con el recaudo al consumo, con mejor fiscalización, pero el balance tiene que ser, Pedro, tiene que ser que todo puertorriqueño termine pagando menos y que tengamos mejores recursos para incentivar el desarrollo económico. Pero estos principios de educación, de alimentos y de salud son unos principios que la Cámara de Representantes va a seguir defendiendo y he encontrado en el Ejecutivo ambiente para hacer esos cambios. Presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Como no, muy amable. De hecho, ahora vamos a escuchar el siguiente testimonio del gobernador, precisamente sobre este tema. Vamos a llamar las cosas por su nombre, Luz. Todos sabemos que la inmensa mayoría de los profesionales no asalariados tributan $16,500 al año. Es decir, le dicen a Hacienda que su ingreso anual es de $16,500. Todos hemos ido a oficinas donde hay un letrero que dice que solamente cobran cash, que no cogen ni siquiera ATH. ¿Para qué? ¿Por qué? Pero si ustedes tienen los nombres, están los números de Seguro Social, ¿por qué no van tras ellos? Porque la ley actual lo permite. Porque la ley actual le permite poner el carro a nombre de la oficina y el apartamento de playa a nombre de la oficina, para ellos poder decir que su ingreso es bajito. Me acompaña el doctor Iván González Canceles, cirujano cardiovascular, y ha estado desde el principio en contra de esta idea del IVA, del impuesto del valor añadido. Doctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y le voy a preguntar inmediatamente, ¿usted es de los médicos estos que dice el gobernador que no le reportan lo que reciben, por ejemplo, de deducibles o lo que le cobran los pacientes que ven en citas médicas? Resulta vergonzoso que el señor gobernador de Puerto Rico, honorable Alejandro García Padilla, ante la falta de argumentos, recurra al insulto, recurra a la difamación de la clase médica de Puerto Rico. Debe saber el señor gobernador que el 99% de los ingresos que recibe la clase médica en Puerto Rico, el Departamento de Hacienda tiene copia del cheque. De hecho, hoy en día el Departamento de Hacienda retiene en el origen 7% de esos ingresos. Él habla de que deducen unos gastos, pues que enmiende la ley mañana, donde eso no se puede deducir y le evita ese dolor a la gente. Esta ley era tan buena para la gente, representaba una tan grata noticia para usted que nos está viendo, que la prensa de este país, los periodistas de este país, tuvieron que demandar al gobierno para que diera a conocer el estudio sobre que supuestamente se sustenta este esfuerzo. ¿Usted implica que hay asuntos escondidos aquí? En cuanto al proyecto del gobernador. Ciertamente es una gran mentira de que beneficia a este pueblo. ¿Cómo tú vas a recoger más dinero si le dejas a la gente más dinero en su bolsillo? O sea, es una contradicción. Pero más aún, el pueblo de Puerto Rico tiene que entender que resulta una tiranía mercadear, convertir en mercancía el dolor y la enfermedad de la gente, de esa mujer que nos está viendo, que tiene un cáncer, que es el sustento de un hogar, que paga un plan médico privado, como él le llama, con gran sacrificio, y que ahora quiera gravar
el dolor humano. ¿Llegaría esto a afectar la calidad de servicios o los servicios como tal a personas que tienen padecimiento de salud mental, condiciones de salud física, que son incapacitados, personas envejecientes, personas con enfermedades catastróficas? ¿Cómo se afectarían a esta gente? Esta es la administración de gobierno que hablaba de acceso universal. ¿Recuerdan eso? Acceso, vamos a mejorar el acceso. Pues ahora no. Ahora si te enfermas, nosotros te vamos a cobrar un impuesto porque te enfermas. Ahora si te hacemos un trasplante de corazón, que a este servidor le encanta hablar de los ingresos de los médicos. A mí me pagan $6,000 por un trasplante de corazón. Por trasplantarle un corazón a un individuo que le quedan 3 meses de vida. Pues ahora yo le tengo que decir, ¿sabes qué? Necesito que me des $960 para mandárselo al gobierno. De otra manera no podríamos realizarte el trasplante de corazón. ¿Usted va a pagar el IVA? Yo no voy a pagar el IVA, yo no voy a cobrarle el IVA a mis pacientes. Y espero que la comunidad médica de Puerto Rico, en defensa de nuestra razón de ser, de los pacientes, no recaudemos el IVA, no paguemos el IVA. Le hace daño a nuestros pacientes, ¿Lo pueden penalizar? Le hace daño a Puerto Rico. Lo pueden penalizar. Hablaron de multas. Que proceda el señor gobernador como crea pertinente. Yo lamento que ante la falta de razón resulte al insulto e intente manchar reputaciones. Doctor, un millón de gracias por estar con nosotros. Pase usted muy buenas noches. Amigos, vamos a hacer una pausa ahora. En breve regresamos con más de este especial Desmenuzando el IVA y venimos con el doctor Ricardo Rosselló.